Vamos a recibir a Marcelo Nogué, integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay, para hablar de la reunión de ayer con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, y el equipo que estuvo presente, encabezado, por ejemplo, por el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andás? Todo muy bien, muchísimas gracias. Marcelo, ¿qué les dejó esta reunión que tuvieron en la jornada de ayer sobre el mediodía con el presidente electo? Como primera impresión, lo que nos dejó fue una sensación de que va a haber posibilidades de trabajar, de dialogar. Recibimos por parte del Ejecutivo entrante una idea de querer escuchar, de querer tener los aportes. Por lo tanto fue algo bastante gratificante, porque en realidad veníamos acostumbrados a otro tipo de diálogo o de no diálogo, ¿no? Esperemos que, como siempre, esto se tiene que concretar en los hechos, pero como primera reunión es más que positivo el balance. Claro. Lacalle Pou los esperó con parte de su equipo. Estaba el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, también la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y además algunos otros integrantes, por ejemplo, de la cartera del ministerio, como también el senador Sebastián da Silva. Sí, efectivamente, y Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia. Perfecto. Ese era básicamente con quienes estuvimos reunidos. Lo que para nosotros también es significativo, porque de arranque tenemos un poder ejecutivo que entiende que el movimiento no es solo agro, ¿no? Al estar Economía, está el secretario de Presidencia, y bueno, fue en parte lo que fuimos a transmitir, que nosotros tenemos intenciones y deseos de poder trabajar y de poder aportar, obviamente que en los temas referidos al sector agropecuario, pero en otro montón de temas que vinculan a otras carteras, desde economía hasta seguridad, transporte, turismo. Claro. Y creo que eso es lo que uno del significado que tuvo la reunión de ayer fue que tenemos un nuevo poder ejecutivo que entiende que el movimiento no es solo agro, ¿no? Bien. Marcelo, ya vamos a meternos en esos temas, pero ¿cómo fue el comienzo de la reunión? Porque fue solicitada por el propio presidente electo, Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou les presentó algunas líneas de trabajo, de cómo las va a realizar en primera instancia, los escuchó. ¿Por dónde fue la conversación, digamos? ¿Quién presentó las propuestas? Quizás era una instancia para de cierta manera, tener una puesta a punto de cómo está la situación en los distintos sectores. ¿Qué podés decir al respecto? Como reunión, el objetivo me parece que tenía Lacalle Pou, y creo que nosotros fuimos con el mismo objetivo, fue de hacer una presentación formal en este nuevo escenario. Él nos planteó básicamente que iba a ser un gobierno con intenciones de escuchar, de recibir ideas y propuestas, de poder tener mucha interacción con la sociedad en general, y que él se reafirmaba su compromiso de cumplir las cuestiones que dijo en campaña política. Por lo tanto, que desde ese punto de vista nos quedáramos tranquilos, que algunos temas que nosotros obviamente salimos a por lo menos a marcar nuestra preocupación, el objetivo era cumplir todos los compromisos de campaña. Esa fue un poco la presentación y la primera exposición. Luego nosotros hablamos bastante de esto que yo te decía, la intención como movimiento de aportar, que fue el objetivo desde el primer día, de hablar de la gente que tenemos para aportar y en qué área. No te olvides que nosotros hicimos una comparación de los programas de gobierno, de los 5 principales programas de gobierno, donde participaron más de 70 personas, técnicos de todas las áreas. O sea, tenemos gente, el movimiento está en su esencia construido por gente de a pie, pero que tiene saberes diversos, y esos saberes los queremos volcar y poder aportar para en definitiva que se terminen generando los cambios que nosotros planteamos
que muchos de ellos son coincidentes con lo que luego en la campaña política se fue hablando. Por lo tanto, poder dar un cierto respaldo a los cambios necesarios para volver a caminar y a encauzar todo el tema trabajo en el Uruguay, ¿no? Claro. Recién mencionabas de que era importante que la nueva administración entienda que el movimiento no es solo agropecuario. ¿Eso quedó claro entonces? Sí, quedó claro. De hecho, cuando nosotros le presentamos un documento de las áreas donde que sentíamos que podíamos aportar, y él automáticamente, al ver la diversidad de temas, se lo derivó a Álvaro Delgado como secretario, porque no lo podía derivar a ninguna cartera en particular. Entonces eso creo que ya de arranque es un cambio significativo para nosotros, que estuvimos 2 años luchando con este gobierno para que entendiera y que no nos encasillara solo en el sector agropecuario. Por eso digo, me parece que las señales para nosotros fueron muy positivas. Como todo, después se tienen que concretar, pero el arranque fue bastante auspicioso. Claro. Marcelo, hace pocos días estuvimos conversando para hablar un poquito de lo que iba a ser la actividad del próximo 23 de enero. En esa entrevista mencionabas algunos temas importantes que se deben atender. Por ejemplo, los costos, la energía eléctrica, también los combustibles. Hablabas del déficit fiscal, de cómo ha variado en los últimos años, desde, por ejemplo, la creación del movimiento hasta la fecha. ¿Esos puntos estuvieron sobre la mesa? No hablamos en detalle de nada, porque fue una primera reunión de presentación. Obviamente que hablamos algo del tema combustible, algo del tema tarifas. Nuestro deseo intención de que esto no suba, obviamente nos expresaron de los costos. El compromiso de que las tarifas reflejen los costos sigue en pie. El objetivo de que nosotros son las empresas públicas para derivar fondos para rentas generales sigue en pie. Lo que pasa, lo que nos dijeron fue, bueno, en realidad en este último tiempo los costos de las empresas públicas subieron. Por lo tanto, hoy, lejos de pensar en que estén trasladando fondos para rentas generales, si acá no se modifica algo rápido, es el gobierno central el que va a tener que empezar a financiar las empresas. Un cambio de escenario de lo que venía siendo los últimos años, donde se usaban las empresas públicas para financiar el Estado. Bueno, a todo esto elegimos, nosotros también queremos tener algunas propuestas. Nos parece que hay espacio, por lo menos para que algunas áreas de estas nos suban, caso concreto de gasoil, que tenemos algunas propuestas, y bueno, quedamos de ver cómo se las hacíamos llegar, porque para nosotros sigue siendo muy importante que las tarifas públicas sean lo más bajas posible, ¿no? Claro. Dentro del documento que ustedes presentaron, ¿cuáles son los puntos más destacados, los que se tienen que atender con urgencia? Lo que pasa es que están variados, porque en realidad hay tanta cosa por mejorar y por cambiar, que podemos irnos ahora que está con este último video que hubo de la vaca carneada viva, podemos hablar del tema de seguridad, tanto rural como urbana. Tenemos propuestas en esto. Sabemos que hay que modificar cuestiones en el tema salud, donde el interior está totalmente desfasado con la realidad de Montevideo, ¿no? Sobre el 7% de los médicos está del Río Negro al norte. Tenemos un hospital marginal que todos lo ponen como ejemplo, a tal punto que su gestor hoy puede llegar a ser candidato de la Intendencia de Montevideo, pero en el hospital de Guichón no pueden nacer niños porque no hay ginecólogo, entonces tienen que venir a nacer a Paysandú. O sea, están las cosas para cambiar, para modificar, para descentralizar y ser más equitativos en el territorio, que podemos estar hablando 25 días, ¿no? Sobre el sector productivo, obviamente que están vinculados a la competitividad, por eso lo de las tarifas, lo del combustible. Obviamente los gastos de estados superfluos que vemos, todos los uruguayos que andamos en la calle, vemos gastos innecesarios en el Estado, y bueno, hay que entrar a la oficina por oficina y empezar a recortar cosas que no corresponden a un Estado que tiene que ser austero, no a un Estado que quiere demostrar que es del primer mundo a costa de los impuestos y de la plata de la gente.
Claro. Me parece que es muy amplio el tema, hay una diversidad muy grande, y por eso es que nosotros planteamos que bueno, que en todos esos temas, obviamente hay que ir a hablar a los lugares que correspondan, ¿no? Claro. Marcelo, recién mencionabas el video de esta vaca que bueno, obviamente le sacaron los cuartos estando viva en la zona de Canelón Chico. También, por ejemplo, en los últimos días, lo que provocó una movilización importante en Salto se dio en un establecimiento rural donde lastimaron a una familia delincuente que estaban esperando a la misma en la entrada del establecimiento. Se han dado muchísimos hechos de esta magnitud, no solamente en el medio rural, sino también en la ciudad, tanto en la capital como en el interior del país. Y en varias oportunidades, por ejemplo, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se ha manifestado con mucha firmeza sobre este tema y que van a trabajar desde ya, si es posible, para solucionar esta problemática. ¿Se profundizó en esta discusión en la reunión de ayer? No fueron de los temas. Para empezar, porque el tema de seguridad tiene que estar debería estar gente del Ministerio del Interior, pero nuestra postura es clara y fue planteado así en la proclama del 2019. El vaciamiento que hubo de las comisarías y los destacamentos del interior es responsable de esto. Hoy uno anda por el medio rural y no hay un policía, porque el policía que está metido adentro de la comisaría sin ni siquiera una moto para andar. Entonces la gente los delincuentes saben que eso pasa y por lo tanto saben que el territorio está liberado. Bueno, hay que volver a que la policía sea de cercanía, volver a ocupar la comisaría, volver a ocupar los destacamentos, incorporar tecnología. Hoy hay una herramienta que dejó el Frente Amplio que puede llegar a ayudar, que es el uso del ejército 20 kilómetros de la frontera, lo que permite en el medio rural tener presencia de seguridad en muchas hectáreas, en muchos kilómetros cuadrados. Entonces, lo que pasa es que hay que instrumentar todo esto de algo que fue desmantelado, ¿no? Todos sabemos que en el medio rural históricamente las camionetas y los vehículos muchas veces eran o financiados o mantenidos por los productores de la zona. Bueno, esos vehículos hoy están todos adentro de las ciudades. Y si acá, no sé, en La Volanta, que en Paysandú, que queda a 30 kilómetros de Paysandú, que había una comisaría, hay una denuncia, tiene que ir un vehículo desde acá, desde la ciudad. Entonces, los delincuentes saben que tienen un largo rato para actuar tranquilos. Eso es lo que hay que revertir, y eso se revierte con presencia policial, no se revierte con más nada que eso. Claro. Marcelo, la última consulta. ¿Tienen previsto en los próximos días alguna reunión, por ejemplo, con el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, más allá de que estuvo presente en la jornada de ayer, o con otro integrante del Ejecutivo? Bueno, de las generalidades o de las otras áreas de los ministerios que no estuvieron presentes se encargará Álvaro Delgado de ver cómo se coordina y qué se coordina. Vinculado al Ministerio de Ganadería, Uriarte planteó la intención de podernos juntar nuevamente. Bueno, quedamos a disposición y para coordinar y la idea que sea antes del comienzo del gobierno, o sea que poder ir avanzando previo a la toma de cargo. Bien. Así que sería, digamos, próximamente. Sí, próximamente sin una fecha fija, pero con intenciones de hacerlo, digamos. Bien, y estarían, digamos, visitando a Carlos María Uriarte como un solo Uruguay individualmente, o también participando, por ejemplo, junto a Campo Unido, el resto de las gremiales agropecuarias del país, como lo han hecho anteriormente? No sé, esas son las cosas que tenemos que conversar e ir, me parece, afinando con los días y con el tiempo. Y este cambio de escenario en realidad a todos nos obliga a reacomodarnos. Claro. No nos olvidemos que con Campo Unido a nosotros el gobierno de Tabaré que nos hizo participar en las reuniones y después nos corrió. Las gremiales que integran Campo Unido tampoco dieron muchas señales del interés que tuviésemos en la reunión. Entonces pues tenemos que reacomodar esta nueva realidad.
Marcelo Nogué, integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Carve. No, muchísimas gracias a ti, bueno, como siempre a las órdenes. Que pases bien.